Bien, en esta sesión es un poco para revisar, ¿no? Hasta dónde hemos avanzado, qué dificultades hemos encontrado. Entonces, en ese sentido es de que, bueno, estaba viendo algunos mensajes, ¿no? En nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Hay un texto que nos piden, el documento, eso hemos tratado también de pedir, pero bueno, no se ha podido encontrar, ¿no? En realidad, sin embargo, para aclararles ahí es de que la situación de eh, del plan de desarrollo curricular, ¿no? El texto, bueno, hay varios textos sobre apuntes para una educación semipresencial, pero no sabemos cuál autor se va a tomar en cuenta. Entonces, en ese sentido es de que, pero si ustedes se fijan, no nos dice que demos una lectura para más que todo para tener una orientación, una guía, ¿no? Pero más abajo nos dice del texto de lectura, ¿no? Seleccione una estrategia para la modalidad semipresencial. Esto hace referencia fundamentalmente al texto que estamos abordando, ¿no? Al texto del módulo. Entonces ahí tenemos las diferentes estrategias que hemos podido ver en esta unidad, que son prácticamente herramientas tecnológicas, ¿no? Como son el foro, son el blog y bueno, el otro, ¿no? Los wikis, las wikis. Entonces, una de esas tenemos que seleccionar para poder elaborar nuestro plan de desarrollo curricular, ¿no? Y más abajito nos da, ¿no? Las consignas, dice que podemos tomar en cuenta, hay un cuadrito ahí, ¿no? Datos referenciales, como toda planificación, contenido, objetivo holístico, y ahí están los momentos metodológicos, práctica, teoría, valoración, producción. Más abajo vamos a encontrar criterios de evaluación, un criterio para cada dimensión, ¿no? Para el ser, saber, hacer, decidir. Y solo es eso, colegas, ¿no? Lo que tenemos que realizar, un plan concreto desde nuestra especialidad, el nivel, curso con el que estamos trabajando. En el caso de secundaria podemos considerar algún curso, por ejemplo, si es matemáticas, algún aspecto que estoy tocando, algún contenido con algún curso, puede ser con tercero, con segundo, con primero de secundaria, ¿no? Tenemos de primero a sexto, seleccionamos con algún curso y planificamos, ¿no? Planificamos tomando en cuenta los momentos metodológicos. Eh, Eso es lo que tenemos que desarrollar. Un poco aclarando la duda que existía ahí en el grupo, ¿no? Eh, Luego tenemos el otro, ¿no? Que la primera actividad nos dice, bueno, eso creo que está un poco más claro. Eh, una de esas herramientas, las mismas, ¿no? Que tenemos que utilizarla, puede ser la misma que utilicemos para nuestra planificación. Eh, en ese sentido, tomamos en cuenta, por decir, un foro, ¿no? El foro, cómo he creado el foro, ¿no? En qué plataforma lo he usado, bueno, lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Ahí tenemos la consigna, tenemos también el módulo, cómo seguir, ahí también videos y enlaces. Entonces se ha compartido también el documento del módulo, entonces a partir de eso podemos ver los videos que están, ¿no? Dentro de la unidad. Y en función de ello también podemos investigar algo más para que consideremos alguna opción, alguna plataforma y podemos utilizar. Podemos crear una wiki, un foro o podemos crear un blog. Entonces, simplemente es cómo creamos la cuenta, cómo creamos contenido, ¿no? En función de alguna área que queremos desarrollar, los procedimientos, ¿no? O sea, cómo hemos creado y hasta acceder a tener la herramienta. Solamente eso, ¿no? Y con capturas de pantalla, nos dice abajo de cada captura de pantalla una pequeña descripción, qué se hace, ¿no? Como un tutorial más o menos de cómo estoy creando o cómo he accedido a una herramienta que estoy utilizando para la educación semipresencial. Esa es la primera actividad. Y la segunda actividad podemos utilizar la misma herramienta, ¿no? Pero ahora ya planificamos, ¿no? Cómo lo voy a desarrollar, ¿no? Qué contenido voy a abordar, ¿no? Entonces, qué voy a hacer en práctica, en teoría, valoración y producción y los demás elementos curriculares que nos pide de acuerdo a la tablita. Podemos considerar esa parrilla, nos dice, ¿no? Es una opción, algo práctico para poder concretizar ahí, ¿no? Esas son las dos consignas que tenemos para esta semana, colegas.
No sé si hay todavía alguna duda. Eh, Les doy la palabra. Adelante. Bueno, si no hay preguntas, quisiera suponer de que está claro, ¿no, colegas? Ya. En ese sentido, pasaríamos a la última actividad, ¿no? Eso les decía, ¿no? Un poco lo vamos a revisar, si es que ya lo han podido también ustedes analizar. Eh, Tenemos la tercera actividad, que nos dice redacción y argumentación de ideas centrales, ¿no? Y la consigna de la actividad es en función de las ideas centrales, de esas 10 ideas centrales que hemos identificado. En la semana 1 podemos redactar, ¿no?, párrafos para presentar y argumentar cada una de ellas. Las mismas se detallan los siguientes puntos. Tomamos en cuenta tres aspectos: la experiencia recuperada de la implementación de la propuesta transformadora, la argumentación teórica y conceptual desde los contenidos del diplomado y la posición crítica del participante o de la participante, ¿no? Entonces, esas ideas centrales vamos redactándolas, ¿no?, argumentando cada una de esas ideas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar. El formato de la presentación nos pide que debamos subir, ¿no?, un documento en formato de Word, en un archivo no menor a 8 páginas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ahí el formato del archivo, ¿no?, nos da el nombre, la semana 2, actividad del PAT, y en sí sería el documento argumentativo de estas ideas centrales, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos desarrollar, colegas, ¿no? O sea, empezar a escribir, a producir el documento en base a las ideas centrales que hemos podido identificar en la anterior actividad. No sé si esto está claro, colegas. Adelante, tienen la palabra. ¿Se me escucha? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, colega, ¿cómo está? Buenas noches, adelante, dígame. Entonces vamos a hacer de cada elemento, ¿verdad? Lo que ya hicimos en la semana uno, no sé, párrafo o hasta dos, no sé, vamos a escribir hasta llegar hasta las 8 páginas, ¿verdad? De cada actividad su elemento central, ¿verdad? Sus elementos centrales. Exactamente, ahorita de cada actividad hemos ido sacando elementos centrales, ¿no? Había 4 elementos centrales. Y de toda la actividad más los elementos centrales hemos ido sacando ideas centrales. Les decía, ¿no ve? De cada actividad podemos sacar 2, tal vez hasta 3 ideas centrales, ¿no? Entonces, tampoco queríamos hacer, digamos, una norma de así, de cada actividad sacamos un elemento central, ¿no? Y hasta una idea central, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso, ¿no?, de las actividades, los elementos centrales y las ideas centrales. Entonces, o sea, hemos concluido al final de todo eso, hemos concluido con las ideas centrales, ¿no? Entonces, aquí precisamente lo que nos está pidiendo de esas ideas centrales que hemos identificado, que nos proponía que sean 10, ¿no ve? Pues 10 ideas centrales de todo el trabajo que hemos hecho en la primera semana.
Entonces, de esas 10 ideas, ahora tenemos que convertirlas en párrafos, ¿no? O sea, argumentarlas, tomando en cuenta nuestra experiencia, la implementación, nuestro trabajo, nuestra propuesta transformadora, argumentación teórica, conceptual, podemos ver algunas fuentes, ¿no? Tomando siempre en consideración las normas APA, ¿no? La citación de referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la parte teórica, conceptual. Y una posición crítica desde nuestra percepción, desde nuestro análisis como participantes, en este caso como maestros que estamos viviendo esta experiencia, ¿no? A eso se refiere. Bueno, listo, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Dicen, de las ideas centrales, digamos, vamos a entrar al documento de la primera, ¿no ves? De la primera semana. Y vamos a copiar las 10 ideas centrales y cada una de ellas vamos a ir argumentando con las consignas que usted indica, ¿no ves? Exactamente, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero por decir, son 10 ideas centrales, haremos 10 párrafos. O sea, no es es más o menos una idea que se da, ¿no? Pero las ideas las podemos juntar, inclusive las podemos subdividir, las podemos ampliar, algunas quizás las podemos juntar, ¿no? Entonces, pero lo importante es que exista en la redacción una coherencia lógica, no directamente decir la idea central uno, esto, y aquí está su párrafo, este tiene dos párrafos, esta otra idea tiene otros dos párrafos, ¿no? O sea, no en una rigidez de esa naturaleza, sino enarbolar o hilvanar, en este caso, la estructura, ¿no? De nuestro análisis, de nuestra argumentación, de esas ideas, ¿no? Que quizás algunas de las ideas se están repitiendo tal vez, ¿no? De una de otra forma, o quizás algunas están muy generales y quizás puede también un poquito ampliarse, ¿no? Ampliarse esas ideas. Entonces ya lo vemos, vamos viendo ya una redacción más o menos de nuestra experiencia en base a esas ideas que hemos podido rescatar de las actividades que hemos hecho. A eso se refiere. Ya dicen, gracias. Licenciado, y necesariamente va a ser las 8 páginas, dice. Eso es lo que nos pide, Mínimo. eso es lo que nos pide como mínimo, puede ser más, ¿no? Entonces, ahora aquí Ah, ya, bueno. no nos dice, por ejemplo, en algunos casos siempre en las instrucciones nos dicen, ¿no? Sin tomar en cuenta la carátula ni la bibliografía, ¿no? Pero en este caso, si ustedes han revisado, no dice eso. Entonces podríamos considerar también la carátula, la parte introductoria o también la bibliografía como parte del documento, ¿no? Entonces siempre es bueno, al final aquí nos está pidiendo ya una argumentación teórica, ¿no? Conceptual, nos dicen, ¿a qué se refiere eso? De que nuestra experiencia tenemos que relacionar con autores, ¿no? Con esto, algunos entendidos quizás en el tema de lo que es la educación semipresencial o quienes ya han construido un cuerpo teórico sobre la educación semipresencial. Entonces, ¿cómo nos fundamentamos, nos argumentamos en esta situación? Eso es, colegas. ¿Alguien más? Ya, a ver, haremos un pequeño ejercicio sobre alguna idea central. No vamos a escribir mucho, pero más o menos para tener una idea. No vamos a completar las 8 páginas aquí, pero para ir teniendo una idea. A ver, ¿alguien recuerda alguna idea? Podemos escribirla ahorita. A ver, una sola idea.
¿Quieren hacer este ejercicio o quizás también ya está entendido, no sea necesario? ¿Qué dicen, colegas? Se ha entendido, dicen, no sé los demás. Ay, Se ha entendido, dice. Sobre esa base yo creo que vamos a trabajar porque la anterior clase faltaba todavía hacer explicar, ¿no? Un poquito más y con lo que usted ha explicado creo que se ha entendido nosotros demás colegas. ya, perfecto entonces. Va a disculpar que le moleste, es que yo hace un momento nomás ingresé. Tengo una duda sobre la actividad 3. Y ya, dígame. Ya, Hay que redactar 8 páginas, ¿verdad? El formato que han mandado por el grupo, ajá. no debe informar. Un formato. No, lo que tiene que ser un formato de párrafos, tiene que ser. La actividad 3 me está diciendo, ¿no ve? Sí, Tiene que ser un formato, tiene que argumentar, ¿no? Las ideas centrales. Las ideas centrales que hemos trabajado en la semana 1, ¿no? En base a las actividades, los elementos centrales, había 4 elementos centrales de cada actividad. Entonces de ahí, de todas esas actividades que se han hecho, hemos ido sacando 10 ideas centrales, ¿recuerda? Entonces sí. ahora esas 10 ideas centrales que se ha trabajado, hay que argumentarlas, ¿no? En formato de texto, hay que describir nuestra experiencia, podemos fundamentarnos con algunos autores, eh, y a partir de eso construir, ¿no? Un esquema de párrafos, ¿no? Ya porque hay que redactar, y porque esto ya va a ser parte de nuestro PAT, ¿no? De nuestro producto académico de transformación. Entonces eso es lo que hay que hacer, profe. Ya, a lo que se ha trabajado, a eso hay que argumentar, ¿no? Hay que argumentar a esas ideas centrales. Ya, ¿Ya? ya dice, Ya, cualquier cosa, igual me dice nomás, vamos a estar en el grupo. ¿Ya? Eso es, colegas. listo. Listo. Licenciado, Sí, aprovechando este momento, sí, profe. esta es una parte ya, ¿qué dice? Es el tercer momento ¿cómo es la propuesta transformadora, dice? Sí, la propuesta Porque transform. eso, Ajá. porque este es el tercer momento del PAT, pero ya está, hasta ahí entiendo. Pero nosotros, dice, le cuento que no hemos ido trabajando ni el momento 1 ni el momento 2, la verdad, dice. Supuestamente dice que hemos trabajado eso en el primer módulo, el segundo módulo, pero nunca nos han dicho van a estar haciendo o hagan o estos son los parámetros, dice. Y sorpresivamente cuando estábamos en el módulo 3 nos dicen que ya estamos en el momento 3 ya. En la implementación o en la propuesta transformadora. Andaba súper perdida, dice, pues en el módulo 3. Ya. Ajá. No Eh, nos han, bueno, no había en el módulo 1 no había como tal que diga en un momento de análisis reflexivo, ni nada como estaba viendo en su guía el protocolo, dice. Entonces no sé si, no creo que sea la única, porque en el anterior módulo creo que se han manifestado algunos colegas. ya. Como cada vez nos andan reorganizando de grupo en grupo, entonces no sé la verdad cómo están otros colegas. O no lo mencionan o no lo dicen, no se dice, pero yo sí lo digo porque la verdad estábamos así, la mayoría de mi anterior grupo. Ya, profe, sí, esto, a veces, bueno, estas algunas actividades un poco se las omiten, ¿no? Y a veces todo, bueno, esto trata de ser progresivo, ¿no? Pero me imagino que desde el primer módulo ya se ha ido, o sea, la idea era esa, ¿no? De que se vaya trabajando tanto las actividades del contenido del diplomado como también ya ir trabajando esto, ¿no? Lo que es el tema de investigación para el trabajo final de grado, en este caso lo que conocemos como el PAT. Entonces, un poco, bueno, yo también me he incorporado
diplomado en este módulo recién, ¿no? Pero un poco analizando en el módulo 3, imagino que han debido ver los instrumentos o tendrían que haberlos visto, ¿no? Aplicar los instrumentos, hacer actividades, y en base a esas actividades observar y registrarlos, ¿no? En el diario de campo, en los instrumentos. Entonces eso creo que correspondía al módulo 3, ¿no? Y si es que no lo han hecho, Sí, todavía pueden hacerlo. en efecto. Ajá. Lo hicimos instrumentos, infinidad de instrumentos, creo que de entrevistas, cuestionarios, fichas de observación, fichas de entrevistas, guías de observación, así lo hicimos. Pero no había una idea clara de lo que iba a consistir el PAC, porque si no hemos investigado a un principio, ¿cómo es que podemos saltar directamente ya a la propuesta? Eso era en el tercer módulo que preguntaba, ¿no? Y no han sabido decirnos también, porque ellos también, seguramente los facilitadores decían, bueno, hacían o decían lo que a ellos ya se les ha manifestado para que nos hagan hacer los trabajos, no sé, pienso eso, pero sí se han realizado instrumentos, actividades. Ya. Entonces sí se ha realizado, dice. No, pero no, no había una idea clara. Nos decían, digamos, hagan esto, digamos, esta actividad pueden hacer, supongamos, de juego de roles. Si hacemos un juego de roles y de esa actividad, digamos, ¿qué instrumento van a utilizar? Ya, digamos, utilizo una entrevista ya para ver, digamos, qué impacto ha tenido esa actividad, o cómo es que los chicos ha habido interacción, etcétera. Pues ha habido cosas que han ayudado, ¿no? En transformar tal vez esa pequeña realidad, ¿no? Con ese juego, con esa estrategia metodológica, así, cosas así nomás eran. Ya, es progresivo, es progresivo, profe, es progresivo, digamos, ahorita, por ejemplo, lo que ya se ha hecho, digamos, eso no está, digamos, sellado en tabla, en piedra, esto ya no se va a mover, ¿no? Porque si usted se da cuenta, todavía ahorita hay contenidos que estamos abordando y todavía va a haber contenidos en el módulo 5, ¿no? No sé si son 5 o 6 módulos el diplomado, pero son solo 5. Entonces, en el módulo 5 todavía va a haber contenidos que se van a abordar, no sé qué contenidos estarán. Aquí todavía tenemos 2 semanas más, entonces hay la tercera, la cuarta unidad, entonces todavía hay contenidos que nos van a permitir considerar sobre lo que contiene el diplomado y en base a eso que otras actividades podemos desarrollar con nuestros estudiantes, ¿no? Pero en base a lo que ya hemos ido haciendo, más o menos para ir reflexionando y para que al final de todo el contenido que tiene el diplomado lo podamos ver en ese sentido y rescatar la experiencia, ¿no? Sobre todo no hay que tratar de perderse digamos, el objetivo que tiene el PAT, ¿no? El objetivo en realidad es rescatar las experiencias que ustedes están realizando con sus estudiantes a partir de innovar, de proponer, de aplicar nuevas estrategias, nuevas metodologías. Por eso precisamente el diplomado es, ¿no?, en metodologías y didácticas, dice, ¿no? O sea, nuevas cosas que estamos implementando, estamos aplicando, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo el tema de la educación semipresencial, estamos viendo algunas herramientas. A ver, eso como actividad, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo hago con mis estudiantes? Entonces todavía hay camino para recorrer, pero en base a lo que ya se ha ido haciendo, entonces vamos a ir viendo, digamos, qué es lo que se avanza, qué es lo que se va haciendo, ¿no? Entonces ya al final vamos a revisar todo y ya lo vamos a estructurar de mejor manera, de manera más sólida, y ese va a ser nuestro producto final, ¿no? Eso es, colegas. Entonces un poquito quizás también no nos han dado tal bien clara la idea, ¿no?, desde un inicio. Entonces cómo va a ser, qué es lo que se pretende, pero poco a poco en el camino mismo nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que se pide con el producto final, ¿no? Entonces, cosa de que al final lleguemos ya más o menos bien claros de lo que tenemos que presentar, ¿no?, que lo tenemos que hacer y que cumple el objetivo en realidad del diplomado. Eso es, profe. Bueno, Lisa, muchas gracias. Creo que con esto ha quedado un poquito claro algunas más saco de dudas.
Ya, Gracias. ya. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Cualquier cosa estamos para servirles. Bien, entonces hasta una próxima ocasión. Que tengan muy buenas tardes todos. Muy buenas noches, ya.